Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y esta es una de las noticias que más está sonando el día de hoy, ya que murió a los 87 años de edad el financiero Lord Jacob Rothschild, uno de los principales miembros de la casa Rothschild, un multimillonario. Bueno, muchos ya conocerán a Jacob Rothschild y falleció el día de hoy, así que vamos a hablar un poco de la noticia y también acerca de esta familia que la gran mayoría de seres humanos no saben, que pertenecen a las familias dueñas del mundo. Dentro de lo que es la cima de la élite, ahí están los Rothschild. El financiero Lord Jacob Rothschild, miren cómo le llaman, ¿no? Lord, como señor, como si fuese un rey, ¿no? De la mítica familia de banqueros Rothschild, ha fallecido este lunes a los 87 años de edad, según ha anunciado la familia en un comunicado. La Fundación Rothschild y Waddesdon Manor dijeron en un mensaje en redes sociales que estaban profundamente entristecidos al anunciar el fallecimiento de Lord Rothschild, hombre de negocios, empresario, filántropo y líder cultural. No, casi que estuviesen anunciando el fallecimiento de un alma caritativa, de un alma de Dios. Su familia, sus colegas y sus muchos amigos lo extrañarán mucho. Bueno, sus amigos sí lo extrañarán, yo creo que el resto de la humanidad no tanto. Lord Jacob Rothschild estuvo casado durante más de 50 años con Serena, fallecida en 2019, y con quien tuvo 4 hijos, Hanan, Beth, Emily y Nat, y muchos nietos. En una declaración a la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, la familia ha señalado que nuestro padre Jacob fue una presencia destacada en la vida de muchas personas, un financiero magníficamente consumado, un defensor de las artes y la cultura, un servidor público devoto, un apasionado partidario de causas caritativas en Israel, ya sabemos que esta familia es de origen hebreo, y la cultura judía, un entusiasta ambientalista y un amigo, padre y un abuelo muy querido. Bueno, obviamente, ¿no? Aquí en estos comunicados oficiales lo muestran como si hubiese sido Jesucristo encarnado en la tierra. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la familia Rothschild y bueno, vamos a ver que el legado que dejaron, incluido Jacob Rothschild, no es muy positivo. Será enterrado de acuerdo con la costumbre hebrea en una pequeña ceremonia familiar y más adelante habrá un monumento conmemorativo para celebrar su vida. Jacob Rothschild nació en Berkshire y se educó en Eton College para pasar después a estudiar en Christ Church College de la Universidad de Oxford. Fue presidente de RIT Capital Partners, uno de los mayores fondos de inversión que cotizan en la Bolsa de Londres. Ahí estuvo hasta 2019 y ocupó la vicepresidencia de la entonces Sky B Television, director de RHJ International, ahora conocido como BHF Claiborne Group. Además, fue miembro del Consejo del Ducado de Cornualles del entonces Príncipe de Gales. También fue presidente del Consejo de Administración de la Galería Nacional y presidente del Fondo del Patrimonio de la Lotería Nacional. Era dueño de una lotería incluso. Fundó Windmill Hill Asset para gestionar la cartera filantrópica de la familia y fue presidente de las fideicomisarios de la organización benéfica The Rothschild Foundation. Bueno, le llaman filantrópicos, ¿no? Porque tienen la caridad, tienen el buen corazón de dar algo de sus fortunas para los más necesitados, ¿no? La famosa solidaridad. Y esta solidaridad que muchos pensamos, ¿no? Que es una condición positiva, una condición de amor, realmente lo que significa es que tú des de lo que te sobra, las sobras hacia aquellos que no tienen tanto como tú. Aunque se vista de un valor positivo, realmente no tiene una aplicación de conciencia real para ayudar a los demás. Estos grandes millonarios sí son bastante solidarios porque de los billones y billones de dólares que tienen en sus cuentas dan miserias para hacerse ver como grandes filántropos. Hay una historia no oficial de esta familia, circulan leyendas y escritos de todo tipo sobre su secretismo y hermetismo. La familia ha estado involucrada desde hace siglos en las mayores empresas financieras, inmobiliarias, de telecomunicaciones e industriales del planeta.
y su fortuna no ha salido a la luz por la enorme capacidad que tuvieron desde el inicio de diversificar patrimonio y herencias de las siguientes generaciones. Incluso, según algunas fuentes, desde el siglo XIX, el clan familiar comenzó a tener sus propias leyes para preservar la riqueza familiar. Por ejemplo, casaban entre sí a primos y primos segundos. Además, en estas reglas comunes a la familia se decía que ninguna mujer descendiente tenía el derecho a administrar el capital de la familia, y esto solo se dejaba a los hombres. Ahí está el patriarcado, que está muy relacionado con la tradición hebrea. Ellos hacían esto es por sus raíces hebreas, por todo el tema de la Torá, por seguir las normas de su falso Dios. Ahí está el señor Jacob Rothschild, multimillonario. Ni siquiera se sabe cuánto dinero tenía, porque realmente estos son los dueños del dinero. Los Rothschild son los que crearon los bancos. Los bancos que condensan todo el dinero del sistema en el que vivimos fue creado desde la antigüedad con ellos, desde hace siglos, por los ancestros del señor Jacob Rothschild. Ya se podrán imaginar la cantidad de dinero que han tenido, ¿no?, históricamente, y que va a tener los nietos del señor Jacob Rothschild y de los demás integrantes de esta familia. Pero hablemos un poco más de la familia Rothschild, de sus orígenes, cómo empezó toda esta casta, ¿no? Los Rothschild, banqueros y demás títulos que se les han colocado como si fueran una familia de dioses en la tierra, ¿no? En 1577 nació en Frankfurt un niño que fue bautizado como Isaac Eichanan. Su familia era conocida como la que vivía en la casa con el escudo rojo, ya que en aquel entonces, al menos en Alemania, las casas no llevaban números. Rojo en alemán es Rot, en el alemán medieval. Escudo se dice Schild. Los que vivían en esa casa con el escudo rojo eran conocidos como los Rothschild, es decir, aquellos que habitan en la casa Rothschild del escudo rojo, que así traduce en español. Aquel niño de familia humilde no tenía ni idea de que algún día sus descendientes estarían entre los hombres más ricos del mundo. Aún faltaban 2 siglos hasta que naciese Mayer Angel Rothschild, que es, digamos, el padre de esta familia con el que empezó todo el emporio y el poderío que luego comenzaron a tener, ya que él fue el que inició todo el tema de los bancos. Ahí empezó todo. Los 5 hijos de Mayer, repartidos por Europa, continuaron y expandieron el negocio hasta que se convirtieron en jugadores indispensables en la historia del continente y del mundo. Todo ese dinero y poder, no obstante, les ha convertido en blancos usuales de los teóricos de la conspiración. El hecho de que sean hebreos pues tampoco les ha ayudado, y bueno, no es casualidad que tengan tanto poder, que hayan creado los bancos y que sean de este origen. Eso no es casualidad. Hablemos del señor Mayer, quien fuera el fundador de la dinastía bancaria. Nació en un gueto hebreo de Frankfurt, Sacro Imperio Romano, el 23 de febrero de 1744. Angel Rothschild quedó huérfano muy joven, pero con la ayuda de unos familiares consiguió entrar como aprendiz en el banco de los Oppenheimer en Hannover. Para la fecha de 1757 ya Mayer tenía solo 13 años. Al principio trabajó como un niño de los recados, pero debido a su ética laboral y a su gran cacumen para los negocios, pronto fue incluido en operaciones más complejas. Ahí el joven aprendió los fundamentos de la banca. De vuelta en Frankfurt a los 19 años, Mayer se hizo cargo del negocio familiar, y en ese entonces era costumbre familiar que heredara no el primogénito como se acostumbra, sino el mejor dotado de los negocios, que en este caso era Mayer. El padre de Mayer, que era Angel Moses Rothschild, era comerciante de seda en el Judengates de Frankfurt. También se dedicaba a coleccionar y cambiar monedas raras, y en esta labor entró a trabajar para el príncipe de Hesse, el reino al que pertenecía Frankfurt. Él heredó el negocio de su padre y sus contactos. En 1769, a los 25 años, se convirtió en el hebreo de la corte, una especie de prestamista oficial de la corte, limitada a los hebreos, pues a los cristianos les estaba prohibida la usura. Sabemos que los hebreos, dentro de sus mandatos, en las 613 leyes que les entregó Jehová a través de Moisés, hay una parte que habla de la economía dentro de este pueblo, y uno de los mandatos es que ellos pueden prestar dinero y pueden cobrar intereses, pero solo al que es ajeno a su raza, al no hebreo. Al que es extranjero le pueden cobrar interés, pero al de su propia raza no le pueden cobrar interés. Eso es un mandato de su Dios. ¿Y esto para qué se hizo? Pues para que ellos comenzaran a tener poder
financiero en los lugares donde estuvieran. Ellos montaban sus negocios y si venía un extranjero, pues ellos le prestaban el dinero, hacían negocios con él y la ganancia era a través de la usura. Le prestaban el dinero y se lo tenían que devolver con altos intereses, con creces, y así fue que los hebreos en el mundo fueron cosechando y amasando grandes sumas de dinero. Y claro, como entre ellos mismos no se prestaban, reventaban económicamente a los demás, pero ellos se mantenían con su nivel económico. Esto no es algo que ellos pues se lo inventaron así de la nada, simplemente obedecen las leyes y mandatos que de la Torá se les dijo. Por eso acumularon tanto poder. Eso se fundamenta en la usura. La usura fue inventado por ellos, como el tema también de los bancos. La segunda mitad del siglo XVIII vio el estallido de dos importantes revoluciones, la francesa y la guerra de independencia de Estados Unidos, donde todos ellos estuvieron detrás. Estos señores estuvieron detrás de todo esto. Gran Bretaña estuvo involucrada en ambos conflictos por diferentes razones. El problema para la corte de St. James era que los soldados británicos eran muy caros. Para ello, la corona inglesa decidió contratar a mercenarios hessianos, ya que Mayer Rothschild era el hebreo de la corte de Hesse. A él acudieron los ingleses para hacer los pagos a los soldados. El negocio de los Rothschild se expandió fuertemente durante las 2 décadas de finales de siglo. Con la vista puesta en un mayor crecimiento, Mayer envió a su hijo Nathan a Inglaterra en 1798. Establecido primero en Manchester, Nathan abrió un negocio de textiles en 1804. Una vez obtuvo la nacionalidad, Nathan marchó a Londres y abrió su propio banco, el N.M. Rothschild & Sons. Así se llamaba. Al poco tiempo, Mayer Angel envió al resto de sus hijos a otras capitales europeas. Envió a Salomón a Viena, a Kalman, a Nápoles, a Jacob a París y su primogénito y tocayo Mayer Angel se quedó con el negocio en Frankfurt. Así fue que ellos expandieron sus tentáculos por el mundo a nivel financiero, conocían perfectamente el negocio, tenían la práctica de la usura y también tenían habilidad, astucia en este tipo de negocios. Y envió a sus hijos a las capitales más importantes para que allí montaran el negocio de los bancos y de esa forma pudiesen comenzar a tener influencia y poder económico. Así fueron logrando poco a poco el músculo financiero y se volvieron muy influyentes, no solamente en lo económico, sino en lo político. Ellos lograban tener la confianza de los reyes y de los mandatarios de estos países y así podían influir en las decisiones. Entonces por eso estuvieron detrás de muchos conflictos bélicos, de conflictos civiles dentro de países. Tuvieron que ver con la fundación de los Estados Unidos, la creación de la Reserva Federal varios siglos después, porque ellos son socios de la Reserva Federal, que es el banco central que emite el dólar, que imprime los dólares a nivel mundial. Y el dólar es una de las divisas mundiales, es una moneda de cambio a nivel mundial. Es decir, que con el dinero que ellos imprimen, usted puede hacer comercio en cualquier país del mundo a través de ese dólar. Imagínense el poder y la riqueza que tienen. Junto a ellos, en el tema de la Reserva Federal, hay otros integrantes de otras familias también de origen hebreo, porque el negocio de los bancos solo lo tienen ellos. Ahí no entra más nadie. Ellos son los dueños de ese negocio, son los dueños del dinero, obedeciendo también aquel mandato de su Dios donde dice que Jehová de los ejércitos dice, mía es la plata y mío es el oro. Es de ellos todo. Ellos lo manejan y le sueltan a las demás naciones del mundo una pequeña porción, pues para que la gente siempre persiga el dinero, crea que puede llegar a esos niveles de riqueza y se nos va la vida buscando el dinero mientras ellos pues controlan todo el negocio y manipulan detrás de las sombras. Esa ha sido su estrategia, ese ha sido su juego, el de la familia Rothschild y entre muchas otras con el mismo origen. Por otro lado están las guerras napoleónicas. En 1803 se inició un periodo de conflicto constante en Europa. Ellos estaban detrás, por supuesto, porque hacia 1803 ya los hijos de Mayer Angel estaban ya repartidos en varias de las ciudades principales. Las monarquías del continente se enzarzaron contra Napoleón uniéndose en diversas coaliciones, casi siempre lideradas por Gran Bretaña. Las guerras cuestan mucho dinero y los Rothschild estaban ahí para prestarlo. Ahí estaba el business, ¿no? Ellos tenían el poder económico con los bancos, incitaban desde varios puntos a que estos conflictos se recrudecieran para que hubiese enfrentamiento. Entonces, si iba a haber un enfrentamiento, las naciones necesitaban músculo económico para comprar armas, para pagar a soldados y bueno, para todo el tema logístico.
Y ellos decían, listo, yo te presto el dinero. Les prestaban el dinero y estas naciones quedaban totalmente endeudadas. Cuando eso sucedía, quienes terminaban mandando de forma indirecta eran ellos. Porque al que usted le debe dinero y que le hizo el favor de prestárselo, usted luego le debe pleitesía. Porque lo ayudó prestándole toda esa cantidad de dinero y además está en deuda. Y eso pues con intereses, ¿no? Recuerden el tema de la usura. Luego, en los dos conflictos mundiales de mediados del siglo pasado, el primero en 1914 y el segundo inició en 1939, quienes prestan el dinero para que eso suceda son ellos. Ellos están detrás de esto. Y muchas naciones quedaron endeudadas. Recordemos que la Reserva Federal se crea en 1913 y un año después estalla el primer conflicto bélico mundial. A partir de ahí, en el mundo post-conflicto, las naciones quedaron endeudadas, necesitando economía para reestructurar todo lo que era la geopolítica, levantar a los países que quedaron devastados por todo el tema del conflicto. ¿De dónde salió el dinero para reestructurar el mundo? De ellos, a través del dólar, comenzaron a prestar y luego del segundo conflicto bélico mundial, el dólar se convirtió en la moneda hegemónica mundial. Después de reuniones como las de Bretton Woods, eso quedó estipulado y ellos quedaron con el control financiero global. Les salió muy bien la jugada, lo hicieron estratégicamente, lograron extender sus tentáculos de poder en las naciones más importantes del mundo y con el negocio de los bancos, con el negocio del dinero que es de ellos, hoy en día siguen controlando el mundo. El poder económico hoy en día está bajo el dominio de los Rothschild y muchas otras familias. Pero sería una simplificación aludir a los préstamos como una única virtud de la familia. Ya por ese tiempo había numerosos bancos más grandes y más antiguos. La ventaja de los Rothschild fue que su red europea y familiar era mucho más eficiente que la de otros bancos. Así, principalmente, Meyer desde Londres, pero con la ayuda de los bancos locales de sus hermanos, pudieron hacer frente a todos los pagos que los ejércitos del duque Wellington requerían. Caballos, comida, armas, todo estaba financiado con el dinero de los Rothschild, que obviamente se llevaban su comisión. Claro, ahí está la usura y ese era el objetivo de su negocio. Los conflictos napoleónicos se enriquecieron aún más a la familia. Sin embargo, la derrota de Napoleón y el advenimiento de la paz los haría mucho más ricos. O sea que parecería que el tema de Napoleón y todos los conflictos les benefició a ellos. Quizás todo esto fue orquestado por ellos. Napoleón seguramente fue utilizado por esta familia para enriquecerse, porque las naciones necesitaban armarse, necesitaban caballos, armas, comida, bueno, toda la logística que utilizan en medio de los conflictos. Y ahí estaban los Rothschild, con todo su dinero para financiar eso. Y por eso Napoleón fue estratégico. Así fue entonces que ellos hicieron crecer su poder en Europa, pero además de esto, hay otros Rothschild. Mientras Nathan construía su imperio financiero en la ciudad de Londres, sus hermanos no se quedaron atrás. Con la excepción de Angel, quien murió sin descendientes varones, y la sucursal de Frankfurt fue cerrada, eso trae otro tema. Las mujeres Rothschild, hasta principios del siglo XX, no heredaban, pero sí eran obligadas a casarse con otros Rothschild y mantener el negocio de la familia. Ellos se casan entre ellos mismos. En Francia, Salomón también abrió un banco y trabajó codo con Nathan para construir su imperio. Sin embargo, si por algo son conocidos los Rothschild franceses en la actualidad es por sus vinos. Ese es otro negocio. En 1953, Nathanael Rothschild, hijo de Nathan, se mudó a Francia y adquirió un viñedo en Pauillac, rebautizado como Chateau Mont Rothschild. Es ahora una de las bodegas más prestigiosas del mundo. 15 años después, su tío James Meyer compró Chateau Lafite. La familia entonces, como ahora, profesaba la religión hebrea desde sus orígenes. Dicha condición ha sido un pasivo para los Rothschild, ya que en el siglo XIX era acusada de todo tipo de delitos, fundados e infundados, solo por pertenecer a esta raza. Bueno, pero como dice el dicho, ¿no? Cría fama y acuéstate a dormir. Muchos de estos rumores o señalamientos están fundamentados en la historia de este pueblo, en su accionar a través de los milenios. ¿Y cómo no sospechar? ¿Cómo no señalarlos de ciertas jugadas al margen de la ley, de ciertas traiciones, de muchos negocios sucios, de astucias para perjudicar a los demás y beneficiarse solo ellos?
pues ahí está en su historia, ¿no? Es normal que se le señale por todo ese comportamiento oscuro. Es verdad que como en las guerras napoleónicas, en ocasiones los Rothschild han estado en ambos bandos de un conflicto. Siempre ha sido así. Apoyan a un bando y al otro, izquierdas y derechas. Siempre están detrás de los dos bandos porque ellos ganan, no importa quién venza en un conflicto. De eso se trata su negocio. Por ejemplo, una de las cosas que se les acusó fue la de financiar la revolución bolchevique en 1917 y sí la financiaron. Poco después se les apuntó como los principales apoyos financieros del señor del bigotito, del nacionalismo. Ellos estuvieron detrás de eso. Este señor del bigotito era hebreo, tenía conocimientos de la Torá, de la Cábala, era de ellos, pertenecía a esta raza, y ahí gestaron un plan para crear todo un supuesto holocausto con el objetivo de comenzar a recuperar su tierra prometida. Estos señores estuvieron ahí detrás de todo esto, y así como anteriormente utilizaron a Napoleón, en el siglo XX utilizaron al del bigotito para lograr ese objetivo. También han sido acusados de sionistas, hombre, es evidente que lo son, y de ser enemigos supuestamente de Israel. De hecho, Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno, fue uno de sus grandes críticos, precisamente por no ser sionistas. La relación de los Rothschild con el Estado de Israel nunca ha sido óptima, aunque tampoco son enemigos. Eso sí, ningún miembro de la rama principal ha emigrado a dicho Estado. Es lo que hemos hablado algunas veces acá, ¿no? No todos los israelíes que viven allá en Israel están de acuerdo con el sionismo. Entonces los Rothschild han sido señalados porque obviamente ellos pertenecen a esta rama bastante extrema, esta rama político-religiosa que es el sionismo. Ellos han trabajado incansablemente para crear el Estado de Israel allá en Palestina, recuperar su tierra, reconstruir su templo, y muchos israelíes no están de acuerdo con esa forma tan violenta en algunos casos de lograr esos objetivos. Entonces ahí ha estado la división, algunos que están a favor, otros en contra, pero evidentemente los Rothschild pertenecen a esa raza pura del linaje de la serpiente, por eso ellos siempre se han casado entre ellos mismos, y estas son de las familias que mantienen y protegen el linaje de su raza. Estos son los perversos, estos son los que no tienen alma, no tienen espíritu, no pertenecen a ninguna raza humana original. Estos son entes. Estas son las familias que han desangrado la historia humana a través de conflictos, nos han doblegado en este caso con el poder económico porque ellos son los dueños de los bancos. Estos son de los que no tienen alma. Aquí podemos identificar una de esas castas. Por eso que haya fallecido este señor, pues da igual, uno menos. No puedo decir más nada. Uno menos de aquellos que han llevado el control. ¿Qué podemos decir? A llorar, pues no nos vamos a poner aquí a llorar evidentemente porque uno de estos se haya ido, ¿no? Cuanto menos de ellos queden, mucho mejor. Y por último, el apellido de esta familia es uno de los mejor conocidos del mundo. Es también uno de los más vilipendiados. Si se pudiera mencionar aquí todas las veces que se ha leído acusaciones de todo tipo, de teorías conspiranoicas, pues no se podrían recopilar en un documento. Claro está, según los rumores, los Rothschild son masones. La historia de los Rothschild es amplia, es internacional, es una historia de éxito. Es también un cuento de discreción de una familia a la que le gusta que la dejen en paz mientras trabaja. Bueno, yo no le llamaría eso trabajar. Y claro está, es una de las familias más envidiadas del mundo. Yo no le llamaría envidia, porque el secretismo que ellos manejan no es porque estén haciendo y trabajando de la mejor manera para lograr una riqueza justa y una riqueza honesta. Estos señores han estado detrás de los grandes conflictos bélicos mundiales. Controlan el mundo a través del dinero. Han hecho varias jugarretas para lograr el poder que tienen. Entonces, envidiar eso, yo no quisiera pertenecer a esa casta, acumulando tanto dolor, tanta miseria a sus espaldas. Y en ese contexto no sería envidia, sino más bien en muchos casos desprecio por aquellos que sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de remordimiento, han estado detrás de procesos que han buscado destruir a la humanidad. ¿Qué envidia se le puede tener a esta gente? Todo lo contrario. Jamás uno querría ser uno de los integrantes de esta familia. Y vemos por acá su escudo. Este es el escudo de la casa familiar de los Rothschild. Bueno, tiene el águila negra. Es un símbolo que se utiliza dentro de la masonería. También está lo que es un león, al parecer, un felino. Y en el centro la flor de lis. La flor de lis que sabemos que es un símbolo ocultista
que era utilizado por el Priorato de Sion, o es utilizado por el Priorato de Sion. Es un símbolo que está presente, por ejemplo, en Francia, en los logos y los símbolos de Francia. Ya sabemos que ellos han estado influyendo en todo lo que es Francia, Inglaterra, Italia, y estos símbolos están regados por todos esos países. Demuestra la presencia de ellos. Vemos también otro de sus símbolos característicos, este que vemos acá, que es el águila bicéfala, que es un símbolo utilizado en los más altos grados de la masonería, en el grado 33, si no estoy mal. Ahí lo podemos ver junto a sus vinos, los vinos de la casa Rothschild. Vemos acá el escudo rojo con la estrella de 6 puntas y el león de la tribu de Judá. Seguramente pertenecen o son descendientes de esa tribu del pueblo de Israel. Sus símbolos pues guardan mucho significado, mucha historia, ¿no? Los podemos ver presentes en sociedades secretas, en libros ancestrales de ellos, libros para ellos sagrados, y en algunas de las representaciones de los antiguos dioses, que también portaban muchos de estos símbolos. Este es su logo, este es su legado. En resumen, ¿no? Las cosas más sonadas, las cosas más importantes que han hecho, son los dueños del dinero. Con el poder económico han doblegado a la humanidad, lo siguen haciendo por más que el señor Jacob haya fallecido. Ellos pues siguen estando detrás de esto, y las decisiones o las opiniones de la familia Rothschild son muy bien escuchadas por las potencias del mundo. Estos son los que dirigen el poder detrás del poder. Ellos no aparecen en la revista Forbes, donde aparecen los millonarios, los más millonarios del mundo. Ellos están por encima de los Elon Musk, de los Bill Gates, de los presidentes de las potencias. Están por encima de todo esto. Pertenecen a las 13 familias más poderosas del mundo. Ahí es donde se controla el poder. Por encima de esta gente, los únicos que están son los dioses que los eligieron. Los dioses del pasado, que hoy en día se siguen escondiendo detrás de las sombras, bajo tierra, en ciudades intraterrenas. Y también las entidades o la dimensión espiritual, supuestamente, de estas deidades, que es el astral. Desde todas estas dimensiones, esta gente recibe las órdenes para seguir controlando el mundo, y son de las familias y del linaje que están preparando la llegada de su rey del mundo, de su líder mundial, que van a coronar en no mucho tiempo hacia futuro. Esto es una parte, ¿no?, de lo que es la historia de la familia Rothschild y la noticia de hoy del fallecimiento de Jacob Rothschild. Por supuesto, pues no estaremos de luto, uno menos, y bueno, era importante tocar la noticia para recordar un poco todo el mal que estos señores han hecho sobre la tierra. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.